Hay una curiosidad en la Biblia del recorrido que yo he podido hacer. Por supuesto, habrá personas que con un mayor recorrido y un mayor estudio, pues podrán corregir o en este caso aportar, digamos, otras experiencias asociadas a lo que voy a comentar. Pero del recorrido que yo he hecho, solamente en la Biblia aparecen dos animales que hablan. El primero, muy conocido, es en el libro del Génesis, en el momento de lo que se conoce como la caída o el pecado, es la serpiente a través de la cual, pues dice el Génesis, el demonio habla con Eva, no con Adán, porque en el caso de Adán fue ya Eva directamente con él, pero en un diálogo que también tiene su componente teológico importante y que explica muchas de las debilidades de nosotros los hombres, entre lo que es la curiosidad, el querer ser como Dios, el no creer en las promesas de Dios o el no ser obedientes a sus mandatos, pues aparece esta serpiente en clave de diálogo. Y el segundo relato, donde aparece un animal que habla, es en el libro de los números. Insisto, del recorrido que he hecho, puede ser que haya otro que yo no sepa, pero del recorrido que he hecho, que es la burra de Balaam. Para entender un poquito quién era Balaam, lo pueden ver en el capítulo número 22 del libro de los números, en el versículo 2, es casi un capítulo completo, entre el 22 y el 23, que tiene tres títulos donde mencionan a Balaam. Y Balaam aparece como un profeta, pero en este caso no de Israel, no como un profeta asociado a estos pueblos que vivían previamente en la región de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Ahí revivían muchas tribus, por así llamarlas. Estaban los moabitas, los madianitas, y justamente la historia de Balaam comienza con un rey, en este caso Balac, que era en este caso representante de los moabitas, y busca a Balaam, en este caso como un profeta, para que maldijera al pueblo de Israel. O sea, ese era el contrato inicial que había hecho o que quería hacer Balac con Balaam. Nombres hasta complicados, ¿no? Y parecieran iguales, pero no lo son. En ese contexto histórico, pues Balaam le dice, cuando él escucha la propuesta, que él va a consultar con Yahvé qué debe hacer. Él recibe a los emisarios del rey Balak y hace la consulta a Yahvé para ver qué es lo que Yahvé sugiere. Y en ese texto previo al que vamos a analizar, dice en el versículo 9 de ese capítulo 22 que Dios visita a Balaam y le pregunta quiénes son esos hombres, y, o sea, esos hombres que le visitaban justamente, y Balaam le explica, bueno, que venían del parte del rey Moab y que era un rey que pedía en este caso que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Dios explícitamente le prohíbe pues hacer esto. Yahvé se expresa, habla con este profeta y le dice pues ni vas a ir con ellos ni vas a maldecir a este pueblo porque este pueblo está bendito. Y esto me recuerda otro texto que también está en la Biblia donde dice dentro de las promesas que Dios hacía a Abraham, le decía que quien te bendiga, pues lo bendeciré, y quien te maldiga, lo maldeciré. O sea que habla efectivamente de que el pueblo de Israel, pese a todos sus errores y sus caídas, pues era el pueblo es y es. O sea, eso no podemos sacarlo del contexto.
fue en herencia el pueblo escogido por Dios, ¿ok? Fue el pueblo a través del cual Dios construyó toda esta historia de salvación que inclusive arroparía al mismo Jesucristo que nació bajo las alas de esta fe judía. Entonces, bueno, dentro de esa realidad que acabo de comentarles es que entonces aparece la historia de Balaam. Vamos a entonces ahora sí a centrarnos en el texto que está propuesto para el día de hoy, que es el capítulo número 22, pero a partir del versículo número 22. Y justamente se titula como la burra de Balaam, porque paradójicamente la protagonista acá justamente es la burra, que también me llama la atención porque dentro de todos estos elementos que les comento, eh, otra burra, otro asno, en este caso tendrá un protagonismo muy similar, pero ya cuando Jesucristo entra victorioso a Jerusalén, y por eso vamos a hacer el enlace luego con el Evangelio según San Lucas. Dice el texto: estalló la cólera de Dios contra Balaam cuando todavía estaba de camino. El ángel de Yahvé se paró en medio del camino para cerrarle el paso, mientras venía en su burra acompañado de 2 sirvientes. La burra vio al ángel de Yahvé que le impedía el paso, con su espada desvainada en la mano derecha. La burra dio un rodeo por el campo y Balaam le pegó a la burra para hacerla volver al camino. Luego el ángel de Yahvé se fue a parar en el sendero abierto en medio de las parras. Había un cerco a cada lado. La burra vio al ángel de Yahvé, pasó a rozar el muro, aplastando el pie de Balaam contra la cerca, y Balaam le pegó de nuevo. El ángel de Yahvé se fue a poner más adelante y se paró en un lugar tan estrecho que no podía esquivarlo ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando la burra vio al ángel de Yahvé, se echó con Balaam a cuestas. Balaam furioso le pegó con un palo. Esta vez Yahvé abrió el hocico de la burra, la que le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me pegues 3 veces? Balaam le respondió a su burra: y hasta te burlas de mí. Ojalá hubiera tenido una espada a mano, porque te habría dado muerte inmediatamente. La burra le dijo a Balaam: ¿no soy acaso tu burra en la que montas desde que viniste al mundo hasta el día de hoy? ¿Tengo costumbre de actuar contigo de esta manera? Evidentemente que no, respondió él. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam. Vio al ángel de Yahvé de pie en medio del camino con su espada desenvainada en la mano. Se arrodilló y se postró por su nariz en tierra. El ángel de Yahvé le dijo: ¿por qué le pegaste 3 veces a tu burra? Yo vine para impedirte el paso, porque este viaje no me gusta. La burra me vio y trató de esquivarme 3 veces. Si no me hubiera esquivado, te habría dado muerte al instante, y a ella la habría dejado con vida. Balaam le dijo al ángel de Yahvé: a lo mejor pequé, pero no sabía que tú estabas impidiéndome el paso. Si esto no te gusta, me vuelvo a mi casa. El ángel de Yahvé le dijo entonces a Balaam: anda con esos señores, pero solo dirás las palabras que yo te transmita. Balaam siguió pues su camino junto con los jefes enviados por Balac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando yo leí este texto, sobre todo para esta reflexión, hay muchas cosas que se le puede sacar bastante provecho desde el punto de vista de la enseñanza. Primero ustedes se preguntarán qué significaba este viaje de Balaam. Bueno, efectivamente Dios le había dicho a Balaam previamente que no maldijera al pueblo de Israel y que no fuera con estos señores que habían ido de parte del rey moabita, en este caso Balac, para hablar con él. Sin embargo, en su momento, pues Balaam, a pesar de que efectivamente había escuchado a Yahvé, pues sí emprende el viaje para ir a hablar con este rey y se aparece entonces este bloqueo del ángel de Dios impidiéndole el caminar, el transitar. Pero yo quería centrarme un poquito en la idea, más allá del elemento que raya en la fábula, ¿no? El animal que habla, la humanización.
el animal que expresa palabras y con coherencia. Eh, no me quiero centrar en si esto es una metáfora o no. Lo que me quiero centrar ciertamente es en el poderío, el señorío que tiene Dios sobre su creación. Y, y Dios es capaz de esto y más, pues. O sea, Dios es capaz de caminar sobre las aguas, de resucitar muertos, de sanar enfermos. ¿Y por qué sería un impedimento decir que hasta hacer hablar animales? En realidad no habría ningún impedimento para ello. Pero si es el hecho, yo me quiero centrar en la imagen de Balaam yendo hacia un lado, tratando de ir hacia un lado, y Dios impidiéndoselo. O sea, Dios respetando su libertad, pero colocando ciertas señales claras de que no debe ir por allí. Yo recuerdo con esta historia algo que a mí nunca se me ha olvidado y siempre lo cuento cada vez que puedo contarlo. Cuando yo estaba en tercer año de bachillerato, hace ya unos cuantos años, yo jugaba béisbol. Yo vivía en el centro y me tenía que trasladar hasta Macaracuay en una ruta de metro que después implicaba tomar un metrobús hasta llegar después caminar bastante para llegar a la cancha donde yo jugaba béisbol. Y bueno, eso era generalmente los sábados. Jugaba un rato y me regresaba. En algunas oportunidades iba acompañado. De hecho, recuerdo con mucho cariño que mi primo también en un momento también jugó allí y a veces iba como con mi tío, pero otras veces me tocaba ir solo. Y ese día particularmente que no olvidaré, no me acuerdo exactamente el día calendario, pero sí me acuerdo de todos los eventos. Yo recuerdo que me monté en el metro y el metro por ahí a la altura de Chacaíto, Chacao, se accidentó. Se accidentó de tal forma que la decisión del operador, en este caso del metro, era que todos debíamos bajarnos. No debíamos seguir, pues el metro no iba a poder continuar. Y yo debo reconocer que yo no era muy orientado en el tema de la calle, o sea, de andar por las calles. Tenía como unas rutas preestablecidas, pues muy claras. Y me veía literalmente pues saliendo de una estación todavía bastante distante a donde tenía que llegar, y dentro de las alternativas estaba regresar a mi casa. O sea, decía yo, bueno, me regresaré, pero era tanto la fiebre cual muchacho, pues la fiebre de jugar béisbol y la emoción de ir con mi uniforme y jugar, que yo empecé a buscar alternativas y se me complicó muchísimo, tanto así que, bueno, al final entonces yo insistí, busqué la alternativa. No recuerdo bien si fue una camionetica por puesto que me fui hasta Macaracuay o esperé otro tren que llegara. Lo cierto es que yo llegué hasta Macaracuay y después tenía que agarrar otro carro porque el Metrobús tampoco estaba. Se hizo difícil, pero de una manera extrema, ¿no? Por eso me recuerdo mucho a Balán, esa burra que le impedía el paso, ¿no? Había muchas circunstancias como que me decían ese día que no debía llegar. Pues llegué, y ese día estaba muy emocionado porque hasta me pusieron de primer turno al bate, nunca lo habían hecho, y me pusieron a jugar de titular. Yo generalmente salía de suplente ya cuando el juego estaba algo avanzado, y yo me emocioné mucho más. O sea, que bueno que fui, porque si no hubiese ido, pues me hubiese perdido esta oportunidad. En el primer turno al bate, el primer turno, recuerdo con mucha claridad, voy a batear y conecto la pelota, que también era una extrañeza en mí, porque casi siempre me ponchaba, y empiezo a correr e hice algo que ningún pelotero de béisbol debería hacer en condiciones normales, que es deslizarse para llegar a la primera base. Eso nunca es recomendado. Y bueno, en ese deslizamiento yo me fracturé la muñeca. Y fue muy terrible. De hecho, fueron 40 días con yeso. Fue llorar. Yo estaba en pleno proceso de escuela. De hecho, tuve que aprender a escribir con la mano izquierda. Fue todo un proceso. Pero nunca olvidaré lo que a mí me queda como enseñanza es cuando a veces Dios te coloca ciertas señales de que no debes llegar a un sitio, no debes seguir por allí, no debes continuar con este proyecto, no debes continuar con esta relación, no debes meterte con esto que va a acabar con tu familia. Y uno insiste, insiste, insiste porque es el deseo el que prela a la razón, o en este caso escuchar la voz de Dios.
Si yo me quedo con este contexto, o sea, más allá de lo que representa esta burra inteligente, que tras ser agredida pues 3 veces pues reacciona y Dios le permite expresar palabras, es lo que representa, ¿no? Lo que representa el contexto de un Dios que sale al paso de nuestro camino y efectivamente pues nosotros no hacemos a veces caso a las señales que Dios nos da. Y lo que también destaco es la belleza de Dios de siempre respetar nuestra libertad. En el enlace bíblico que estamos haciendo con este texto del libro de los números, caemos en el Evangelio de San Lucas, porque aquí ya efectivamente aparece Jesús en lo que el evangelista titula como la entrada de Jesús en Jerusalén. Esto es muy parecido, claro, el viaje de Jesús a Jerusalén es diferente al viaje de Balaam a la tierra de Moab, o en este caso al encuentro de Balac para lo que éste le quería proponer, porque el viaje de Jesús era un viaje necesario y dentro de su misión. El viaje de Balaam dice el mismo texto que no era un viaje que era agradable a los ojos de Dios. Jesucristo, dice el texto, pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Y cuando se acercaba a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no había sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal cual Jesús lo había dicho. Mientras soltaban al burrito, llegaron los dueños y le preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus manos sobre el camino y a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada de los montes de los olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos con alegría por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito el que viene como rey en nombre del Señor, pues en el cielo y gloria en lo más alto de la tierra. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les contestó: yo les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la introducción de esta reflexión, que de hecho quedará escrita también en nuestro canal de YouTube, yo decía: animales que hablan, piedras que gritan, porque entonces nuevamente se aparece Jesús expresando su señoría. En cierta forma, ¿qué dice Cristo acá, no? La voluntad de Dios es indetenible, es decir, Dios respeta la libertad del hombre. Cada hombre es dueño de sus actos y de su vida, y cada hombre es dueño de su propia salvación. Como dirá San Agustín: el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, en el elemento importante, en lo que es cada persona, hay que tener muy presente que cada uno es dueño de su vida en plenitud. Pero la voluntad de Dios, que es superior y en vista de un plano integral, macro, la voluntad de Dios es obviamente restituir la gracia en su creación, es restituir la gloria, es restituir su reinado. Y eso es una promesa, de hecho, que está puesta en Cristo. Y por eso es que Cristo, en este mismo ejemplo, lo expresa en las piedras. O sea, es como decir: aunque los hombres callen, aunque los hombres me nieguen, aunque los hombres me den la espalda, pues la naturaleza expresada en las tierras, pues la voluntad de Dios prevalecerá. Y es por eso que, aunque esto suene muy trillado, esa frase que dice: no hay mal que dure 100 años,
va en esa misma línea. O sea, la voluntad de Dios, nos dirá San Pablo, es buena, perfecta y agradable. Y las rocas, las piedras, en este caso que recoge todo este texto, este contexto bíblico, también nos lo dejan ver con claridad. O sea, Dios es el dueño de todas las cosas y, e inclusive capaz de hacer que a través de la naturaleza, y aquí recojo un poquito el ejemplo del burro y recojo un poquito el ejemplo de las piedras que gritan o que gritarían, es lo que Dios quiere reflejar. O sea, para Dios nada es imposible y el orden de las cosas naturales que aún superan nuestra lógica también están de la mano de Dios. Por eso es que Dios es el dueño de lo natural y de lo sobrenatural. Dios que fue capaz de caminar sobre las aguas, pues recoge y se lo explica a los fariseos. O sea, cuando llega la voluntad de Dios, es algo así como pensar en la parucía del Señor o la segunda venida de Cristo. Cuando ese momento llegue, ese momento será indetenible. Y aunque los hombres neguemos o le digamos no te queremos, ese evento se va a dar igual. Y eso hay que verlo con ojos de misericordia, no con ojos de castigo, no con ojos de temor. La venida de Cristo es algo que es tan esperado, pero exponencialmente más que el mismo anhelo que puede tener un niño con relación a la Navidad. Que ya cuando está todo decorado, que ya cuando está la ilusión de los regalos, inclusive en el mismo ambiente familiar del compartir, de la comida, que bueno, ahorita quizás lo tenemos muy golpeado por también otros temas como la situación económica, la situación país. Pero dentro de todo esto que podemos rescatar y recoger, aparece justamente esa imagen de Dios que llega, que entra a cumplir su misión. Y llama la atención que también es sobre un burrito escogido, un burrito que tiene también una misión en este caso de llevar al Mesías a su destino, que era la entrada a Jerusalén. ¿Qué pasó con este burro? No lo sabemos. No sabemos ni qué pasó con el burro de Balaam, ni qué pasó con el burro que llevó a Jesucristo. Pero ambos cumplieron su misión. Ambos cumplieron su misión. Y en cierta forma fue una misión evangelizadora. La del burrito, pues fíjense que era evitar un caminar en Balaam, que al final pues se dio, pero, pero él cumplió su misión. Dios se paraba adelante y el burrito se detenía, se desviaba, no avanzaba, se echaba. Y en este caso el burrito de Jesucristo pues tenía la misión de llevar al Salvador del mundo a cumplir su misión. Hoy tú y yo también podemos vernos reflejados en ese burrito que lleva a Jesucristo. Como dice Martín Valverde, cada vez que va a cantar en un concierto, un cantante católico, cuando le da muchos aplausos y aplausos, porque bueno, sobre todo tiene una unción muy particular para predicarle a jóvenes. Él decía, lo recuerdo mucho, eh, cuando Cristo entró a Jerusalén, los aplausos eran para él y no para el burro que lo llevaba. Así que ese aplauso que me dieron a mí, vamos a hacerlo 100 veces más elevado, más grande para nuestro Salvador. Y eso es importante también tenerlo presente, que toda la gloria sea para nuestro Señor, que nos ama y que apuesta todo por nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.